Antes de regresar al tema que comenzamos la semana pasada, o ya al final comenzamos a hablar sobre el bautismo, comenzamos a hablar sobre la cena del Señor, pero me gustaría, quizás antes de pensar más en esto, quizás quiero tomar unos 2 pasos hacia atrás, y pensar con respecto al tema. Estuvimos hablando algunos días sobre el tipo de liderazgo que la iglesia se supone debería de tener. Estuvimos hablando de que la iglesia está supuesta a tener ancianos, de que la iglesia tiene diáconos, tiene personas que son supervisores, y ese es el diseño de Dios. Y quizás quiero enfatizar eso, porque justo ahora me recordé de esto que he visto muchas veces y he oído muchas veces gente que dice, no, yo soy cristiano, pero yo no necesito a la iglesia, por ejemplo. O yo soy cristiano, pero no soy religioso, y ocupan la palabra religioso. Y mi pregunta es, ¿qué quieren decir cuando dicen que son cristianos, pero no son religiosos? ¿Cuál es la idea detrás de eso? Y creo que en realidad lo que quieren decir es, yo considero que soy parte de la fe cristiana, pero como dicen en inglés, no soy de esos que visitan las iglesias, no soy un visitador de iglesias, o no voy regularmente a una iglesia. Entonces, parece que de alguna forma extraña, nuestra cultura moderna ha logrado separar lo que significa ser cristiano, y creo que es un error ser cristiano con ser alguien que es miembro de una congregación o ser miembro de una iglesia, con alguien de que existe o vive en una comunidad de creyentes a donde los creyentes comparten la palabra del Señor. Y, y creo que definitivamente a la luz de la Escritura es un error pensar así. Cualquiera que se denomine a sí mismo como religioso, pero que no va a la iglesia, yo tuviera muchas preguntas con respecto a esa definición. Porque básicamente alguien que diga que es cristiano, pero no pertenece a una iglesia, es curioso, está diciendo, bueno, yo soy iglesia, porque esa es la definición de un creyente, es parte de la iglesia, es parte del pueblo de Dios, pero yo no me congrego con el pueblo de Dios, no tengo comunión con el pueblo de Dios, no aprendo junto al pueblo de Dios, y pues es como ser un estudiante de colegio que no va al colegio, a menos que esté virtual, ¿verdad? O es como eso, es como decir que soy parte de un club, pero en realidad no voy, no lo visito, no pertenezco, sino que yo mismo me identifico a mí mismo como alguien que pertenece a esa comunidad. Para poder decir que uno es creyente o para poder aseverar que uno es cristiano, creo que básicamente está ese componente de ser parte de una comunidad, y, y quizás la pregunta sería, ok, pero ¿por qué tenemos que ir a una iglesia? ¿O por qué es necesario que exista un grupo específicamente en el cual nosotros nos tenemos que reunir? Y creo que la respuesta está adentro mismo de la organización de la iglesia. Porque si usted piensa en algunos pasajes que hemos hablado con respecto al liderazgo y lo que es la iglesia, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos Efesios y en el capítulo 4 de Efesios, nosotros entendemos según el 4:11 que dice, y él constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. La clave ahí sería que nosotros pensemos en qué significa la palabra él constituyó, o, o él dio, si lo quiere. Porque si Dios dio maestros, si Dios dio pastores, si Dios ha dotado la iglesia con evangelistas, significa que en el plan de Dios había una intención específica, una forma, si lo quiere, o ocupemos la palabra, una metodología de trabajo
que él iba a tener. Porque quiero que sea lógico en el pensamiento y quiero que entienda la Biblia en una forma lógica. ¿Qué lógica tuviese que Dios dice, voy a dar apóstoles, voy a dar maestros, voy a dar evangelistas? Si al final nosotros podríamos decir, bueno, la verdad es que yo no quiero apóstol, no quiero maestro, no quiero evangelista, no quiero absolutamente nada, pero yo me considero parte de este pueblo, de esta iglesia. Y curioso ahí porque la idea de que Dios dio apóstoles, profetas, pastores, maestros, eh, hemos hablado esto y solo recordando ahí un poco, en el contexto de Efesios, esto es una dádiva, es un regalo. Los líderes son un regalo para la iglesia, es la forma en la cual debemos entender ese pasaje de Efesios capítulo 4. Dios entregó por gracia hombres y hay un propósito en ese pasaje. Porque si no necesitáramos pastores, si no necesitáramos maestros, si no necesitáramos una comunidad de fe, si no necesitáramos una iglesia, la pregunta sería entonces, ¿por qué hay pastores? ¿Por qué hay maestros? ¿Cuál es el uso que ellos tienen? No sirven para nada. Tenemos que entender la iglesia no como una organización humana, y esto lo he dicho ya anteriormente, porque la iglesia no puede haber sido un invento humano, no puede haber sido construida por un humano, por medio de una filosofía humana, aunque lastimosamente la falsa religión, el humanismo y la filosofía ha querido usurpar el lugar que Dios le corresponde y el lugar que Dios le ha entregado a su palabra para edificar a su iglesia, pero no hay forma en que la iglesia pueda funcionar si no está organizada como Dios ordenó que funcionara. Solo el hecho de que hayan pastores, de que hayan maestros u obispos, como es la palabra, un obispo es un supervisor, dijimos, eso implica de que debe de existir un grupo, implica que existe un cuerpo de personas que está siendo pastoreada, un grupo de personas que está siendo guiada. Entonces, este cuento de que yo soy cristiano, pero no pertenezco a una iglesia, yo diría, ok, bueno, pueda que sí, pero ¿qué tipo de cristiano eres? Si dices que eres cristiano, asumimos que quieres honrar a Dios, asumimos que quieres respetar a Dios, pero la Biblia dice que debemos de congregarnos y es parte del andar cristiano, el congregarnos. Otra cosa. En Hechos, capítulo 20, por ejemplo, que ese también lo hablamos un poco. Cuando Pablo le advierte a los líderes de Efesios, cuando le dice, mirad por vosotros, él dice algo muy clave. Cuídate a ti mismo, pastor, pero cuida al rebaño sobre el cual el Espíritu Santo te ha puesto. Ese pasaje me dice, o ese pasaje me indica de que Dios en sus planes puso gente dentro de un grupo específicamente. El Espíritu Santo de Dios decidió poner personas en un grupo. Porque si no, no tuviese uso esa advertencia. Cuídate y cuida a esas ovejas que Dios ha puesto. Y quizás no quiero ser tan radical, pero probablemente suene radical. Yo no me confiaría mucho de alguien que tenga cristianismo sin iglesia. Porque la pregunta es, ajá, ¿y qué está aprendiendo? ¿Quién está pastoreando? ¿Qué está comiendo?
¿Quién está discipulando? ¿De dónde saca sus ideas de lo que es el cristianismo? ¿Cómo concibe el cristianismo? ¿Cómo entiende la gracia? ¿Cómo entiende la fe? ¿Cómo entiende el caminar cristiano? Yo conozco mucha gente que habla palabras cristianas, pone muchas cosas cristianas y al final del día terminan queriendo promover un tipo de falsa religiosidad diciendo, yo soy cristiano, pero es que la iglesia nos ha fallado. No, la iglesia no te ha fallado. Quien falla es el hombre. Quien ha fallado son los líderes corruptos, mentirosos, falsos maestros. Ellos son los que fallan. El Señor no falla. Pero la misma escritura, lo hemos estado estudiando estos días, nos dice y nos advierte cómo debemos de utilizar el discernimiento para saber si estamos en una iglesia que de verdad está haciendo las cosas. Por eso hemos insistido en ciertos patrones que la iglesia genuina debe de tener, y uno de ellos es que principalmente la palabra de Dios es puesta por todo lo alto. Porque el pastor y el líder creen en la inerrancia, en la eficacia, en la perfección de la palabra, en que no contiene errores, en que siendo la palabra del Señor es capaz de instruirnos, de guiarnos, de educarnos, perfeccionarnos, de lavar nuestra mente, de conformarnos a la imagen de Cristo. No en la visión del pastor, no en la visión de algún profeta, no en la visión de algún super líder, no. Nos apegamos a la escritura y queremos estar ahí. Así como también predicamos el evangelio, así como también discipulamos, así como también bautizamos, así como también servimos la Santa Cena, así como también tenemos comunión los unos con los otros. Esas son esas marcas genuinas de una iglesia verdadera. No existe esta forma sectaria a veces de concebir las cosas. Es que, no, es que solo este pastor tiene la verdad. No hay invenciones de mandamientos de hombres. Hermano, es que si no va los domingos al culto va a perder la salvación, hermano. No, cuídese. Cuídese. Va a caer de la gracia, hermano, si no y todos los miércoles. Son cosas que los hombres han inventado y han metido y al final terminan deshonrando a Dios. Mirad pues por la iglesia y por todo el rebaño por el cual el Espíritu Santo te ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Todo cristiano genuino debería estar siendo apacentado por el Señor. Obviamente, Dios ha instituido estos hombres que deberían estar trabajando para la edificación de la iglesia. Efesios 4:12 nos dice para qué fueron puestos los pastores, los evangelistas y los maestros. Versículo 12 dice, para perfeccionar a los santos, para el ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto, una medida de la estatura, o sea, que seamos plenamente similares a Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que estemos seguros en nuestra doctrina, para que estemos cimentados en nuestra doctrina. No existe tal cosa como un cristianismo sin iglesia. No existe tal cosa como soy cristiano, pero no me congrego. Y sabes, la misma escritura nos advierte y nos exhorta a permanecer en la fe. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, les advierte a los hermanos de cómo deben de cuidarse su fe
y cómo el escritor de Hebreos entiende de que cuando los hermanos viven en algún tipo de comunión, hay una conciencia limpia, hay una forma en la cual el Señor está trabajando. Dice en Hebreos 10, por ejemplo, acerquémonos en el 22 con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerándonos los unos a los otros, estimulándonos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día del Señor se acerca. Ese pasaje nos dice claramente una de las razones por las cuales la iglesia debería de estar junta, acercándonos al Señor, manteniéndonos firmes, sin fluctuar, guardando nuestra separación como iglesia. Dice el 24, considerándonos los unos a los otros para estimularnos al amor y las buenas obras, es esa comunión cristiana. Por eso no existen cristianos llaneros solitarios. Es, es, es absurdo pensar de que alguien quiere ser un cristiano y que pueda subsistir por sí mismo, y si lo pretende hacer, hay un serio problema, porque siempre está la cuestión y cómo te vas a animar mutuamente con un hermano, como la escritura dice, si no estás con ningún hermano, ¿cómo vas a ser instruido en la palabra? ¿Cómo vas a ser animados en buenas obras? ¿Cómo vas a tener el testimonio para con tus hermanos si ni siquiera saben quién eres y no te ven? ¿Cómo vas a tener ese testimonio si te has dejado de congregar? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, dice ahí el escritor de Hebreos, exhortándonos, más cuando vemos que aquel día se acerca. Um, creo que está hablando específicamente del día del Señor. Entonces la Biblia repetidas veces dice que el Señor puso pastores, que puso maestros, hay diáconos, hay diaconisas, hay servidores. Um, la iglesia está supuesta a edificarse y a trabajar mutuamente, y no podemos trabajar solos. Todos estos son argumentos claves para que nosotros entendamos que necesitamos ser parte de una iglesia, de que no podemos subsistir por nosotros solos siendo creyentes. Necesitamos un cuerpo de creyentes con el cual animarnos mutuamente. Otra cosa, la iglesia del Señor está supuesta a ser perfeccionada y discipulada. ¿Cómo me disipulo si no tengo una iglesia en la cual puedo hacerlo? ¿Cómo bautizamos o cómo convivimos tomando la cena del Señor, que se supone que es algo que la iglesia debe de hacer en un grupo cuando estamos aislados? Son razones bíblicas claras de por cuáles nosotros no deberíamos de dejar de congregarnos, y por lo cual deberíamos de permanecer adentro de un cuerpo. Porque la iglesia está supuesta a trabajar, la iglesia está supuesta a convivir en unidad. ¿Qué nos une? Efesios lo dice, tenemos un mismo Señor, un mismo Espíritu, una misma fe, un mismo bautizo, un mismo Salvador, un mismo Padre, y por lo tanto somos hermanos, y como hermanos deberíamos de convivir. Primera de Juan nos advierte que aquel que dice que es creyente pero que odia a su hermano o desprecia a su hermano, su fe es mentirosa. Hay gente que dice, yo voy a la iglesia pero no me meto con nadie,
voy a la iglesia, pero yo no le hablo a nadie. Y me atrevería a decir que eso también es pecado. Porque el cuerpo está supuesto a vivir en armonía, a vivir en hermandad, a vivir en comunión, a vivir en coinonía. Y eso no solo significa, y quizás hay que aclarar, eso no solo significa que los hermanos, por ejemplo, deberían de comer juntos, digamos, porque hay gente que dice, ay, estos hermanos no pasan tiempo juntos, no salen a comer. Esta reunión, por ejemplo, un discipulado es un tiempo de comunión que podemos tener los unos con los otros. Es un tiempo en el cual podemos compartir, en el cual podríamos o podemos implementarlo, incluso orar los unos por los otros, donde conocemos nuestras angustias, donde conocemos lo que está pasando. Pablo en Efesios, hemos estado estudiando los domingos en el 4:1, dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación, con humildad, con mansedumbre, soportándonos y andando en paciencia los unos con los otros, amándonos, guardando la unidad. ¿Cómo podemos caminar en unión con los hermanos? ¿O cómo podemos decir que caminamos en comunión con la iglesia cuando somos cristianos hemos, cristianos, cristianos llaneros solitarios? No podemos vivir en esa forma. De hecho, la comunión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un ejemplo también de la comunión que debería de existir entre los creyentes. Todo esto, hermano, solo para decirle que debemos ser parte de un cuerpo, que debemos de ser parte de una iglesia local y lo dijimos el viernes y Pastor Mauro lo resaltaba el domingo también. Si usted se mueve, si usted se va para otra ciudad, si sus hijos se mueven para un lado o su familia se mueve para otro lado, siempre debería de tener una iglesia, buscar una iglesia sana en la cual poderse congregar. Y note que digo sana, porque eso podría ser también un problema. A veces decimos, bueno, no hay iglesias sanas en mi comunidad. Y dice un pastor, bueno, si estás dispuesto a manejar una hora hasta un hospital por una herida, deberías de estar dispuesto, si es posible, manejar una hora por encontrar una iglesia a donde tu alma va a ser cuidada, donde tu alma va a ser alimentada, donde tu alma va a ser edificada, donde domingo a domingo tu familia va a recibir la preciosa palabra del Señor. ¿Cómo es que físicamente nos preocupamos por ir de un lugar a otro y podemos tomar hasta 1 o 2 horas? No podemos tomar una hora sí, solo es un ejemplo, ¿verdad? Para podernos reunir, para podernos congregar. Hay personas que buscan la mínima excusa para dejar la congregación. Y espero que ninguno de ustedes sea de eso. Pero si lo es, hay que arrepentirnos de eso, ¿no? Va a llover, ya no vayamos al culto, ya no importa. Como decía antes, eh, por allá un hermano tosía el niño y ya no vamos a ir a la iglesia, el niño está tosiendo. Se levantó un poquito cansadito, no, pues ya no vamos a la iglesia. Es curioso, la iglesia va 1 o 2 veces a la semana y lo primero que queremos sacrificar es el tiempo en la iglesia. Eso habla mal de nuestro corazón y dice mucho de nuestro corazón. La iglesia entonces, el Señor la organizó, fue Él quien tuvo el interés principal de edificar a la iglesia, de organizar la iglesia, de dotar a la iglesia, de
de que la iglesia pudiese ser cuidada, pastoreada, que la iglesia pudiese ser nutrida por la palabra, y que si, digamos que todo cae como en un efecto cascada, porque piénsenlo, la iglesia tiene ancianos, tiene líderes, quienes predican, quienes pastorean, quienes oran, quienes visitan y hacen otras cosas. Luego los diáconos deberían de estar sirviendo en la iglesia o deben de servir en la iglesia, atendiendo aquella parte que los pastores ya no alcanzan a hacer. Pero si el diácono no lo hace, está el hermano, como dijo un hermano que me dio risa, el cristiano normal, dijo, el cristiano de a pie, el cristiano que solo llega y se sienta. Pero el cristiano que solo llega y se siente es importante en la iglesia porque el Señor le ha dado dones también. Y debe de ministrarlo a los hermanos. Corintios nos dice que todos los creyentes dependemos mutuamente los unos de los otros. Por eso no pueden existir cristianos llaneros solitarios, cristianos sin iglesia, no. Es ilógico bíblicamente. La Biblia dice que debemos de ministrarnos los unos a los otros. Yo debo de edificarle a usted y esa es mi principal tarea, es ayudarle a usted a conocer al Señor. Ayer me lo recordó un profesor, Cristian, tu principal tarea, tu principal trabajo es poder ayudar a tus hermanos en la iglesia, que tus hermanos puedan parecerse más a Cristo y que cada vez que tú hablas, ellos puedan terminar diciendo, quiero ser más como Cristo, no como Cristian. Quiero ser como el Señor, quiero aprender de su palabra, quiero amarle, quiero buscarle, quiero santificarle. Pero ese es mi trabajo. Pero usted tiene el mismo trabajo para conmigo. Usted, cada uno de nosotros tiene el mismo trabajo en la iglesia. Porque la iglesia es un cuerpo de personas que mutuamente se edifican. Por eso sigo insistiendo, es ridículo pensar en cristianos. Yo soy cristiano, pero no soy de una iglesia, no me congrego, no pertenezco a ningún grupo. Diría mi hijo, ¿what? ¿Qué estás hablando? Los creyentes debemos de animarnos mutuamente. La Biblia nos dice que debemos de congregarnos y piadosamente animarnos los unos a los otros. Somos parte de un cuerpo, la iglesia debe ser edificada. Fíjate, usted no puede tener comunión usted solo. Usted no puede tomar la cena del Señor usted solo. Necesita a sus hermanos. Usted no puede discipular usted solo. Esto puede sonarle no del todo correcto, pero quiero que lo piense. ¿Usted puede adorar a Dios solo? Sí. Pero Dios, dice la palabra, habita en la alabanza de su pueblo. Ese momento especial en los domingos en los cuales cantamos al Señor es un tiempo donde la iglesia, como una corporación, como un cuerpo, está delante del Señor, glorificando al Señor. Donde la iglesia debería de tornarse un solo corazón y presentarse delante del Señor y decirle, Señor, mira, somos poquitos acá en Iglesia Cristiana Real, pero Señor, aquí está mi corazón delante de ti. Te quiero adorar, te queremos adorar como iglesia. Eso no lo puede hacer usted solo en su casa, hermano. Es más, yo me he fijado que las iglesias que se han quedado así solo por Zoom, parece que los himnos no los dan, solo la prédica. No hay ni chance de cantar en línea, pues. Y uno debe comenzar a pensar todas las deficiencias que implican ser parte de una iglesia. El COVID puso de moda la iglesia virtual.
Y entiendo, se hizo por un momento porque era necesario, pero eventualmente nos hemos dado cuenta de que habían ciertas cosas que no teníamos claras, que no entendíamos, y de repente sacaron ahí las vacunas, etcétera, etcétera, que Pfizer dijo que no las habían ni probado, pero el punto es, la iglesia tuvo que aprender por un momento a vivir de alguna forma, pero como dice un pastor, la iglesia es necesaria, con COVID o sin COVID. La iglesia debe de salir adelante porque ¿cuántas personas no murieron por el COVID sin haber escuchado el mensaje de Cristo porque la iglesia estaba enterrada? Creo que todos conocemos a alguien que perdió a alguien. La iglesia estaba encerrada ahí atrás con razón, estábamos encerrados atrás de Zoom o en nuestras casas. Pero la gente seguía muriendo, la gente seguía pereciendo, la gente se sigue condenando. De modo que la iglesia es ese cuerpo que desde un principio hemos dicho que Dios soberanamente ha ordenado que sea un cuerpo que subsiste por medio de los dones, como cuando estudiábamos la doctrina del Espíritu Santo, donde mutuamente nos edificamos, donde mutuamente compartimos algo, donde mutuamente deberíamos de tener tiempo para pasar los unos con los otros. Y es en el contexto del bautizo, entonces, donde comenzamos a hablar a la semana pasada, por ejemplo, sobre la cena del Señor. La cena del Señor es parte de lo que la iglesia verdadera o la iglesia sana hace, porque es una ordenanza que el Señor dejó, es una ordenanza que el Señor mismo mandó a la iglesia a vivir en comunión. Y les decía la semana pasada, bueno, nosotros lo hacemos una vez al mes. En la iglesia primitiva era todos los domingos. Tomaban el pan, tomaban el vino, tomaban la copa, tomaban el pan para recordar el sacrificio de Cristo. Cada vez que se reunían, lo hacían para recordar el Evangelio, tomaban ese tiempo precioso aparte y eso también solo puede ser experimentado como iglesia. Nosotros teníamos un dilema con el pastor Mauri y justo en ese momento fue que yo engrosé las filas de la iglesia y me dice, ¿qué pensás? Podemos hacer Santa Cena por Zoom. Y yo al principio dije, bueno, quizás sí, pero después lo pensé y alguien me mandó un artículo por ahí y me hizo pensar un poco y dije, bueno, la Cena del Señor es un tiempo donde la iglesia está unida, según Primera de Corintios. Porque cada primer día de la semana, cuando os reunís a comer, esto no es la cena del Señor, les dice Pablo. Ustedes están haciendo otra cosa. Así que cada vez que se reúnan y coman la cena del Señor, lo deben de hacer de tal forma. Esos mandatos implican de que hay comunión en la iglesia para hacerlo. De que la iglesia está en una forma predicando el evangelio para los incrédulos e incluso la iglesia se está recordando a sí mismo en la Santa Cena que el pan es en memoria del cuerpo quebrantado, destruido y desmenuzado de nuestro Salvador y que la sangre, de que el vino es en memoria de su sangre, de su sacrificio. Esa imagen colectiva, y quiero que piense un segundo como alguien que no pertenece a la Iglesia Cristiana Real. Usted llegó un domingo a la Iglesia Cristiana Real y de casualidad estaban comiendo la cena del Señor y esa personería que están haciendo. Si usted ahí escucha a Pastor Mauro y Pastor Guillermo, a mi persona o a quien sea decir desde el púlpito, hermano, este es la representación del cuerpo de Cristo porque Cristo murió en la cruz por ti.
Esta es la sangre del Cordero porque Él se entregó por ti. Vamos a tomar la Santa Cena del Señor recordando su sacrificio. Si alguien llegó de invitado y ve ese momento, él va a decir, ok, aquí están hablando de la muerte de Cristo. Están predicando el Evangelio. Me están diciendo que Jesús murió, que Jesús fue quebrantado y que Él va a venir. Eso es un anuncio del Evangelio. Y eso pasa en la comunidad de la iglesia. Eso no puede pasar solamente en su casa. Y perdón si le suena un poco religioso, no puede ser como un ridículo dijo que, usted puede hacer la Santa Cena en el McDonald's si quiere, comiendo papitas y comiendo. No, hermano. Como decía un compañero, hermano, sea serio, hermano. Hay que ser serio, hermano. Porque es un momento precioso en el cual la iglesia recuerda. No es un juego, no es algo trivial, sino que la iglesia está proclamando al Señor, está recordando al Señor. Estamos proclamando la muerte del Señor, estamos recordando de que Él va a venir, incluso se nos advierte que nuestro corazón debe de estar en sintonía con el Señor y es un tiempo en el cual toda la iglesia puede ponerse a cuentas con el Señor y traer arrepentimiento delante de Él. Pero si usted está pecando y usted está escondido en su casa y no se congrega, ¿quién le va a decir algo? Claro, el Señor lo va a reprender por su pecado, porque Él como un padre nos reprende en nuestras maldades. Eventualmente va a pasar, tarde o temprano va a pasar y el pecado va a quedar completamente expuesto y seremos avergonzados en nuestro pecado. Pero qué momento más precioso en el cual la iglesia hace eso unidos en comunión. Y es exactamente lo mismo con el bautizo. No es cierto que en la, no quiero decir en la fórmula, pero hemos sentido en la fórmula trinitaria de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El mandato es que mientras vamos y mientras predicamos el evangelio, hacemos discípulos y estos discípulos se bautizan. Estos discípulos no se bautizan a sí mismos. No, ah, creo en Cristo, entonces yo solo me voy a ir a bautizar se fue a meter al río y él solo echó agüita y se bautizó. O fue a la piscina y agarró el guacalito ahí, puro viejito, y se bautizó, ¿verdad? No, la iglesia es una comunidad en la cual la ordenanza del bautizo está, a donde cual los creyentes se identifican con la muerte de Cristo y los creyentes se identifican con la resurrección de Cristo. De modo que el bautizo no puede ser solitario, el bautizo no puede ser alejado de un cuerpo, el bautizo no puede ser alejado de una iglesia. El bautizo se practicaba por todos aquellos que venían a la membresía de la iglesia y parece que es una forma que ellos tenían en la congregación parece que tenían algún registro de los hermanos y sabían quién era bautizado y sabían quién no se había bautizado. Es más, puede parecer chistoso, pero sabían quiénes ofrendaban y quiénes no. Sabían a dónde se reunían, sabían qué día se reunían. Y si un hermano iba de una ciudad para otra, le decían, mira hermano, llévate esta carta, allá te vas a ir a San Miguel, allá te va a recibir tal pastor y tú llevas la carta de que tú has sido miembro de nuestra comunidad, has vivido bajo el testimonio de Jesucristo. Ellos sabían perfectamente quiénes eran de la iglesia.
Eso es lo que se conoce como la membresía de la iglesia, lo cual es todo un tema en sí mismo, que eventualmente lo vamos a tratar, lo vamos a hablar. Pero es esa iglesia que es una comunidad a la que bautiza. ¿Por qué? Porque Jesús nos mandó a bautizar a todo aquel que se une a la iglesia, a bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia primitiva lo hacía, Hechos lo dice por todos lados. Y todos creían y venían al Señor y eran bautizados. Y se unían a la iglesia y eran bautizados. Ay, es que estos quieren bautizar, no sé, quieren bautizar por imposición. No, es una práctica de la iglesia. Es algo que la iglesia ha hecho históricamente. Incluso el Señor se bautizó para dejarnos un ejemplo. Es una forma en la cual, según Romanos 6:3, nos identificamos con la muerte de Cristo, nos identificamos con su entierro, según Romanos 6:4, según Romanos 6:4, también nos identificamos con su resurrección, muertos a Cristo, resucitados a Cristo a una nueva vida. Eso solo puede pasar adentro de una iglesia, ¿no? Eso no puede pasar alejado de una iglesia, no podemos comer comunión fuera de una iglesia, no podemos ser edificados fuera de una iglesia, no podemos tomar la Santa Cena fuera de la iglesia no puede compartir, no puede adorar, no podemos, mutuamente edificarnos fuera de una iglesia. Y le estoy hablando de cosas prácticas, pero teológicamente el Señor mismo nos dijo que Él es el Señor de la iglesia y que Él habitaría con su pueblo, de que Él estaría con su pueblo, que cuando nos acercamos a Él, Él está ahí con su pueblo. Ya se nos acabó el tiempo, hermano. No sé si tendrán ahí alguna pregunta, alguna duda o algo de momento. Tienen habilitados sus micrófonos. Si no, ya me voy, hermano. Bueno, no hay preguntas. Vamos a orar, hermanos. Bendito Salvador, bendito Señor, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos porque nos regalas el tiempo de aprender de tu palabra, porque nos permite, Señor, conocerte un poco más y nos permite poder entender cuál es la necesidad y lo necesario que es para cada uno de nosotros, Señor, ser parte de una iglesia local, que podamos ser parte de un cuerpo, que podamos ser parte de una comunidad que te alaba, que te adora, que tiene comunión. Señor, te pedimos que nos ayudes a despojarnos de cualquier concepto errado de lo que es tu iglesia, que nos ayudes a quitarnos de nosotros cualquier idea humanística o cualquier filosofía barata, Señor, que no esté de acuerdo con tu palabra o que nos guíe lejos de tu verdad. Y oramos, Señor, que a medida vamos en este discipulado podamos aprender a amarte más y a temer más y ser conformados a la imagen de Jesucristo, Señor. Oramos también, Padre, por el servicio del domingo, que, Señor, tú puedas bendecir tu palabra, que tu palabra pueda ser proclamada libremente, que, Señor, quien esté ahí pueda salir edificado, que pueda salir con un corazón renovado, Padre, que pueda querer parecerse más a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te agradecemos por ese tiempo. En tu nombre lo hacemos. Amén.